Ya la hemos empezado algunos domingos y venimos despacito escudriñándola para que podamos aprovechar muy bien toda una enseñanza maravillosa que tiene esta carta de Pablo a la iglesia a los filipenses. Comenzamos con un breve resumen, como siempre, de lo que venimos para no perder el hilo. Es una carta que es un agradecimiento, Pablo, a la iglesia de los filipenses, la cual era muy especial para él, una iglesia muy amada, porque había sido una iglesia que lo había ayudado en tiempos de mucha dificultad, especialmente el tiempo de la prisión. Y esta carta mismo es producto de el hecho de que, o sea, producto no, Pablo la escribe estando preso. ¿Ah? Tengamos en cuenta que Pablo escribe esta carta estando en la prisión. Pablo, como dijimos, tenía mucho afecto por esta iglesia a los filipenses. Él alaba la conducta de estos hermanos de esta iglesia y ora por ellos. Y en su oración por ellos, eh, que está allí a partir del versículo 9, Pablo dice que pide en oración que el amor de ellos abunde más y más en conocimiento y en buen juicio, por ejemplo, dice la nueva versión internacional, pero también ese buen juicio se puede traducir en comprensión, se puede traducir en entendimiento. O sea que el conocimiento solo no es válido, sino hay un entendimiento y una buena aplicación de ese conocimiento que disponemos de la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. ¿El día de Cristo cuál es? La venida del Señor, la cual esperamos todos que se produzca en el tiempo que Dios designe, pero en nuestra humanidad la deseamos que sea pronto. Vemos que los días son difíciles, las dificultades, el tiempo, y deseamos que esta venida del Señor sea pronto. No podemos preguntar qué es discernir. Bueno, es distinguir. Discernir es distinguir, ¿no? Es distinguir entre lo, entre una cosa u otra, este, y señalando la diferencia que hay entre ellas, ¿no? Entonces, dice, para que disciernan lo que es mejor, o sea, para que distingan lo que es mejor y sean puros, puros, o sea, que sean sin mezclas, libres y exentos de toda mezcla, de toda imperfección moral, dice, e irreprochables, sin reproche, para que nadie lo esté apuntando con el dedo para el día de Cristo. O sea que el Señor espera una iglesia pura cuando venga. ¿Ah? Y en eso tenemos que trabajar nosotros en base a la palabra de Dios, en base a lo que el Señor nos enseña, cumpliendo con los mandamientos de Dios, que el Señor nos va a ayudar a irnos santificando día a día para llegar a ser una iglesia como Él quiere que seamos, ¿no? Este, el Señor no quiere que tener una iglesia cuando venga que tengamos que nos tengas que estar teniendo reproches. Hoy sabemos que dentro de la iglesia podemos ser irreprochables o podemos ser reprochables, ¿no? Esperemos que seamos lo primero, que nadie nos pueda acusar con el dedo, ¿no? De nada. Eh, Mateo 5:11, por ejemplo, dice, bienaventurados sois, y voy a leer acá una cita, yo estoy usando la nueva versión internacional, pero voy a leer, me gusta más la cita en este caso de la Reina Valera, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, les digan, le hagan mal, ¿no? Y los persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y ahí para? Mintiendo. Porque si dicen toda clase de mal contra nosotros, con razón, hermano, la razón la tienen ellos. No somos bienaventurados si dicen toda clase de mal contra nosotros simplemente. El tema es si lo dicen mintiendo, si están equivocados, si lo están haciendo por hacernos daño nada más. Entonces, tenemos que ser irreprochables, porque nosotros, hermanos, somos lo que mostramos al mundo. De cierta manera, mostramos lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, mostramos la existencia de Dios, en el sentido, somos una de las cosas que muestra la existencia de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Nosotros somos ejemplo de esos, somos un ejemplo. Nosotros somos algo visible, algo que las personas puedan palpar y decir, bueno, hay un Dios y Dios está haciendo algo por esta persona. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 3:2, dice, estaba escribiendo Pablo, dice que en realidad Pablo escribe, pero quien dicta es el Espíritu Santo, que es el que inspira la palabra de Dios. Dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Conocida y leída por todos. Nosotros somos la imagen visible de la obra de Dios. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Entonces es importante que seamos irreprochables. Nuestra conducta es importante y principalmente nuestra conducta fuera de aquí. Porque acá somos todos santos, irreprochables. El tema es lo que somos afuera. ¿Qué somos afuera en la calle? ¿Qué somos afuera en nuestro trabajo? Y principalmente, ¿qué somos afuera en nuestra casa? Ahí es donde cuenta. Eso es lo que vale. Dios nos engaña, hermanos. Dios está en todo lugar. Él nos ve acá, nos ve en la calle, nos ve en nuestro trabajo, nos ve en la casa. Nos ve cuando dormimos, cuando estamos despiertos. Nos ve en toda ocasión. Y tenemos que ser irreprochables. Porque tenemos que demostrarle al que no conoce a Cristo qué es lo que puede hacer Cristo en la vida de alguien. Si permanecemos igual que antes, ¿cuál fue la obra del Señor en nuestra vida? Como decía Leo hoy, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué era Leo? ¿Para buenas qué? Obras. ¿Obras nuestras? No, obras producidas por el Señor. Y esas obras es actuar externo nuestro. Tenemos que ser irreprochables en lo que hagamos. Es importante. Que el Señor no venga, hermano, y no se encuentre como aquella parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? 10 vírgenes, 5 con aceite en la lámpara y 5 sin aceite. ¿Por qué las estaban 5 sin aceite? Porque fueron, dice la Biblia, insensatas, sin senso, sin sentido común. Que el Señor nos encuentre con nuestras lámparas cargaditas de ese aceite. El aceite en la Biblia es símbolo de el Espíritu Santo. ¿Ah? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos insta a que seamos llenos de ese Espíritu Santo. El pasaje lo encontramos allí en Efesios 5:18, que dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Bien, esta es la primera parte. Y el versículo sigue diciendo, ¿no? En el 11, y es el versículo que nos trae más que nada hoy acá, dice en la oración de Pablo, ¿verdad?
que tenían que discernir, ser irreprochables para el día de Cristo. Dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En esta versión dice, llenos del fruto de justicia. Hay otras versiones, una de ellas es la NTV, pero hay otras más, que hablan, en vez de fruto de justicia, dice fruto de salvación. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios nos salva, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros tenemos que producir un fruto, porque es Dios en nuestra vida. Tenemos que dar un fruto. No podemos quedar igual a lo que estábamos antes. Ya vemos que el Espíritu tiene de por sí, la palabra nos habla de el fruto del Espíritu, ¿verdad? Permítanme que voy a agarrar la hoja porque los lentes no me dejan leer el bosquejo de ellos. Nosotros tenemos que dar un fruto, ¿verdad? La Biblia nos habla en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu. Ese Espíritu que viene a nosotros y producimos un fruto, ¿verdad? Que, como dije, lo podemos encontrar al pasaje allí en Gálatas 5:22. Si alguien lo quiere leer, puede hacerlo. Y acá la palabra nos habla de fruto de justicia o fruto de salvación. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Primero que nada, ¿qué es un fruto? El fruto, la Real Academia Española lo define como producto o resultado obtenido. Si vamos a ver un árbol de manzana, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el fruto, el resultado del árbol de manzana? ¿Dar qué? Manzanas. Entonces, un producto o resultado obtenido. Si vemos un árbol de naranja, vamos a ver que el resultado es naranjas. A su vez, eso nos da a conocer delante de qué tipo de árbol estamos. Por lo tanto, el fruto que damos, de acuerdo al Espíritu y de acuerdo a lo que Dios pone en nuestros corazones, nos da a conocer al mundo delante de quién están. Estamos delante de un cristiano, porque da frutos de Dios, ¿verdad? Hoy en día el tema de los frutos está un poco tergiversado. Hay algunos que dan fruto de manzana, pero se creen árbol de naranja. Y nosotros estamos viendo una manzana. Y ahí dice, no, él se autopercibe como una naranja, pero yo veo una manzana. Y todavía nos quieren castigar por ver diferente. ¿Por qué digo el fruto? Porque el fruto es lo que identifica a la persona. El fruto que das en tu vida es lo que te identifica. ¿Ah? ¿Qué fruto estás dando? Porque te están identificando por el fruto que estás dando. Por el fruto que ven en tu vida. Bueno, Pablo acá deseaba que los filipenses en su oración, además de pedirles por el conocimiento, para que aplicaran bien el conocimiento, para que fueran puros, para que fueran irreprochables para la venida de Cristo, que también para esa venida estuvieran llenos, dice, del fruto de justicia. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es un atributo de Dios, que la logramos cuando el Señor viene a nuestra vida. Si nosotros vamos a examinar el significado de la palabra justicia en sí, uno de los significados es rectificar o hacer justo algo. El otro significado que puede tener justicia, si bien que tiene más, es hacer justo, en el caso nuestro, siendo cristianos,
hacer justo a alguien dándole la gracia. Cuando Dios viene a nosotros nos justifica, nos hace justo. ¿Por qué? Por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es lo gratuito. Dios nos ha hecho justos gratuitamente, sin pedirnos nada a cambio. ¿Mediante qué? La fe. Pero el significado de justificar, hacer justo a alguien dándole la gracia. Y como dijimos, la justicia es un atributo de Dios, el cual recibimos en nuestra vida en el momento que creemos. Y podemos ahondar en ese atributo, podemos abundar, como dice acá Pablo. O sea, ¿qué es abundar? Tener más, ser abundante, tener mucho más, más. Ser llenos, como pedía él en su oración, llenos, que cuando venga el Señor nos encuentre llenos del fruto de justicia, llenos. Moisés, por ejemplo, declara esta naturaleza justa de Dios. Podemos leer allí Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Esto lo dijo Moisés, allí Deuteronomio 32:4. Entonces, la justicia es un atributo de Dios. Y cuando recibimos atributo de Dios, también, como dije, tenemos que dar los frutos de Dios. Ahora, esos frutos de Dios se encaminan hacia dos cosas. Una de ellas es hacia Dios mismo, hacia un compromiso con Dios, hacia el agradar a Dios. Tenemos que agradar a nuestro Creador, a quien nos salvó. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 2:6 que debemos andar como Él anduvo. Dice literalmente, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Esto dice la palabra de Dios en lo que Dios pretende de nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es que vivamos en santidad, que podamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia o lo que Dios rechaza, como quieran colocarlo ustedes. Debemos adquirir el carácter de Cristo y como persona espiritual tener la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Pensamos como el Señor o seguimos siendo egoístas y pensando como nosotros mismos? Cuando te enfrentas a un problema, cuando te enfrentas a una situación, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿La decisión de fulano? ¿Los pensamientos de fulano? ¿La forma de resolverlo de fulano? ¿O te viene a la mente, qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo lo resolvería? Y si por ahí te surge alguna duda, tienes la palabra de Dios. Ella te va a ayudar siempre a discernir lo que puedas hacer. Porque la palabra de Dios dice que es útil para instruirnos. A ver, alguien que me busque ese pasaje. La palabra de Dios es útil para todo. La palabra nos enseña, hermanos, a estar, y el que lo haya encontrado, a estar, digo, en sintonía con Dios y con su pensamiento. Ajá.
para instruir en justicia, para corregir, para enseñar. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, la necesitamos a veces cuando de repente carecemos de de una decisión propia, pero siempre tenemos que buscar que lo que prime sea el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Dios. Dios busca en nosotros la santidad. Dios busca que nosotros seamos santos. Por eso Pablo habla en Filipenses de que seamos irreprochables para la venida de Cristo, puros. En 1 de Pedro 1:16 dice, sean santos, porque yo soy santo. Siempre Dios está buscando la perfección en nuestra vida. Nosotros vamos camino de perfección, pero nunca podemos perder el interés ni el rumbo en buscar ser perfectos. No lo vamos a lograr en esta tierra, pero lo vamos a lograr cuando estemos en presencia de Dios. Pero nunca de bajar los brazos y decir, bueno, yo voy a ser perfecto cuando estén enfrente a Cristo, así que por ahora ni me molesto. No. No es lo que Dios me dice en su palabra. Dios me dice en la palabra que yo debo ir perfeccionándome a través de su enseñanza y a través de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en mi vida, estando lleno de la presencia de Él. Y va ahondando más en este tema. La justicia de Dios que genera esto, digo, como dije, genera un compromiso, una actitud hacia nuestro Dios, va ahondando más en este tema. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es más profundo el tema. Es mucho más profundo. También el hecho de estar lleno de la justicia de Dios tiene una connotación hacia nuestro prójimo. Dijimos hacia nuestro Dios, hacia Dios, el Dios que nos salvó, pero también tiene algo, es hacia arriba y es lateral, también la, la, la influencia que debemos tener de la justicia de Dios, basándose, inclusive podemos basarnos en en los grandes mandamientos que Dios dejó. Mateo 22:37 al 40 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, en lo que Dios quiere de nosotros, tenemos dos áreas. Una es hacia Dios y otra es hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquiera. Otro ser humano. Hay algunos que se confunden y ven que el perrito es un prójimo. No, es otro ser humano. Puedes querer mucho a tu perrito, pero no es tu prójimo. ¿Ah? Y no se salvan los perros. Hay gente que cree que se salvan, no se salvan, no entran al cielo. ¿Ah? Se lo digo como algo jocoso, porque hay gente que cree así. Gente que va a la iglesia que cree así. Hermanos, otro ser humano es tu prójimo. ¿Ok? Tu prójimo es cualquiera que sea humano. Entonces, como dije, tenemos en la justicia de Dios, esa justicia de la cual debemos estar llenos, dos áreas las cuales debemos cuidar. Con relación a nuestro prójimo,
debemos tratar a todos por igual. Hay una igualdad de valor y de propósito entre las personas. Dios nos creó así. Todas las personas para Dios tienen el mismo valor. Por eso Él extendió la gracia ¿hacia quién? Hacia nosotros que estamos acá. Somos, somos privilegiados por haber aceptado a Dios. ¿Pero la gracia es solo para nosotros? No. La gracia se extendió a toda la humanidad. Dios no eligió a nadie. Dios extendió la gracia a toda la humanidad. Dios eligió un pueblo para sí, para demostrar, digamos, sus leyes. Supone que fue el pueblo de Israel. Pero para salvación, dice la Biblia, que Él extendió la gracia hacia toda la humanidad. Dice, no queriendo, dice la palabra de Dios, que ninguno se pierda, pero que todos alcancen la salvación. Sabemos que algunos se van a perder por no haber seguido la palabra de Dios, por no haber querido aceptar en la fe la palabra de Dios. Porque a veces puede haber, hermanos, un poco de confusión en el tema de la predestinación. Si Dios hubiera predestinado salvos, es decir, este se salva, aquel no, este no, estaría contradiciendo su palabra. Y Dios no se contradice. Lo que Dios sí sabía en su presciencia, porque Él todo lo sabe de antemano, es quién iba a creer y quién no. Porque Dios no ve las cosas en pasado, presente y futuro como la vemos nosotros. Dios es atemporal, no tiene tiempo. Las ve, digamos, Él sabe, Él me conoce desde antes de la fundación, disculpa, en un presente continuo, sí. Él me conoce desde antes de la fundación del mundo, conoce a José, conoce a Lucho, conoce a todos acá. Y también sabe nuestro final, sabe lo que vamos a hacer y decir de aquí a 5 minutos. Lo sabe. Y así, de esa misma manera, Él sabe, Él extendió la gracia a todos, pero Él sabe quién va a creer y quién no. Es así que funciona. Entonces, debemos, dijimos, en nuestra justicia, debemos ser justos en esto, como Dios, tratar a todos por igual, porque para Dios tenemos el mismo valor y Dios, aunque haya algunos que lo rechazaron, tenía propósitos. Dios tiene un propósito con la humanidad y tenía un valor. Algunos van a rechazar ese propósito y lamentablemente se van a perder. Y otros, gracias a Dios, lo hemos entendido y aceptado y nos vamos a salvar. Cuando nos creemos superiores a los demás y hacemos diferencias, pisoteamos la imagen de Dios, porque estamos pisoteando la esencia de Dios, que Dios es un Dios justo, equitativo para todos. Quien no entiende esto va a cometer muchos males contra su prójimo. Muchos males. Caen en la soberbia, hermanos. La soberbia de creer a veces que son mejores que los demás. Y Dios dice que a los soberbios los mira de lejos. Ojo con caer en la soberbia. Ojo con la falta de humildad. La humildad es importante. Tenemos que cultivarla en nuestra vida. Y ser equitativos con nuestro prójimo. Miren lo que dice Filipenses 2:3, aquí cerquita nomás,
que lo van a escuchar unos domingos predicar por alguien. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dios quiere que seas como Él, quiere que yo sea como Él. Dios llamó a Abraham para que fundara un pueblo que no pisoteara la imagen de Dios. Y ustedes me dirán, no, pero Israel salió de Jacob, sí, totalmente de acuerdo, de los 12 hijos de Jacob. Pero antes Dios había llamado a Abraham para crear un pueblo que no pisoteara la imagen de Dios. En Génesis 18, 18 y 19 dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. ¿Qué tal? Abraham tuvo que poner en práctica lo que es justo y recto. Y el Señor le cumplió lo que había prometido. La Biblia también nos habla de que la fe de Abraham tuvo un papel muy importante en todo esto. Dice que se le contó por justicia, ¿verdad? En este, en este ámbito de que estamos hablando de la justicia y de lo importante que es cumplir con la justicia de Dios, Jesús hablando con los religiosos en su época, ¿y quién eran los religiosos en su época? Los fariseos, ¿verdad? Los sacerdotes del templo judío. En Mateo 23, 23 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dice, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Qué hacían ellos? Cumplían la ley. Para ellos era obligatorio el diezmo porque eran sacerdotes judíos y en la ley judía está escrito que el diezmo es obligatorio para el judío. Y, y descuidaban, dice el Señor, aspectos más importantes. No deberían dejar de hacer lo que hacían, pero le daban demasiada importancia a eso y descuidaban aspectos más importantes como la justicia, la misericordia, la fidelidad. En realidad lo espiritual lo descuidaban y hacían la obra externa, ¿verdad? En esto también de considerar a nuestro prójimo como igual y, y la igualdad entre las personas, Santiago enseña que el fundamento de la justicia es la ausencia de discriminación y los prejuicios. Santiago 2.2 dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate aquí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? ¿Qué pasaría si hiciéramos eso acá en la iglesia? No lo hacemos, pero ¿qué pasaría? ¿De discriminación? Cuando Dios también estableció las autoridades, hermanos, lo hizo como so- lo hizo que como sociedad actuáramos de una manera justa. ¿Para qué están las autoridades? ¿Para administrar qué? Justicia.
¿O no? Justicia humana, pero Dios estableció las autoridades pensando en que se hicieran las cosas de una manera justa. Si no hubiera autoridades, ¿qué sería esto? Un caos, cada uno por sí mismo, cada uno llevando sus propias intereses, quién sabe dónde, y tratando a los demás de una manera realmente bastante mala. Dios quiere que seamos justos. Jeremías 22:3 dice, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. La justicia tiene un fruto, y ese fruto es la paz. El producto de la justicia será la paz. Dice Isaías 32:17, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas verán su fruto. Isaías 32:17. ¿Y qué nos pide el Señor? El Señor nos pide, y vamos a usar la palabra para decirlo, Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Proverbios 21:3 dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Y por último, para finalizar, me gusta la definición de Filipenses 1:11, está en la misma Biblia, de la Nueva Traducción Viviente. Dice que siempre estén llenos del fruto de la salvación. La Nueva Traducción Viviente habla del fruto de salvación. Dice, es decir, y lo explica, el carácter justo que que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Y acaso no hemos estado hablando del carácter justo que Dios tiene que producir en nuestra vida con respecto a Dios y con respecto a nuestro prójimo? Que Dios los bendiga en esta noche. Julio.